Masejet Yevamot, Daf Kaf Gimel Amud Aleph 23a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Hay Bateshet Avija Maya Vile. Estuvimos viendo en el Daf anterior un mahloket entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda y Rabbanan respecto a un hombre que quiere tener relación con su hermanastra, ¿sí? Que es la hija de la esposa de su papá, ¿sí? Según Rabbanan tiene dos prohibiciones, que es ajotó, trasgué dos prohibiciones cuando tiene esta relación íntima, trasgué la prohibición de ajotó y también la prohibición de bat eshet aviv, y según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda únicamente ajotó. Siendo así, pregunta la Gemara, según la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que nada más es ajotó y no bat eshet aviv, hay un versículo que te dice Herbat bat eshet avija, así que te menciona este eshet aviv, bat eshet aviv. Siendo así, ¿qué es lo que te viene a enseñar el versículo? No te viene a decir que hay una prohibición porque Rabbi Yossi Rabbi Yehuda opina que la única prohibición es ajotó y no también bat eshet aviv. Entonces, ¿para qué necesitas el versículo? ¿Qué es lo que te viene a enseñar? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, mi vaya le, mi sheesh lo ishut le avija ba, prat le ajoto mi shifja, veobed kohaim shen ishut le avija ba. Dice la Gemara, este versículo, según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, este versículo de Herbat bat eshet avija, te viene a enseñar la palabra eshet avija. ¿Qué te viene a enseñar este eshet avija? Te viene a decir que toda la prohibición que hay de la Torah es únicamente cuando el hombre tiene una relación con una hermanastra que nació, ¿sí? De una mamá, que esa mamá es posible que se case con el papá de esta misma niña. O sea, que hay tfisat kiddushin, que hay un matrimonio religioso que puede recaer. Para excluirte un caso de una hermanastra, por ejemplo, que es hija de una shifja, una esclava, o una obed kohaim, una no judía, que la mamá de ella, como no es judía, ¿sí? No tiene matrimonio religioso, no recae matrimonio religioso con el papá. En este caso no aplica esta regla. O sea, el versículo, el bat eshet abija, te viene a enseñar eshet, que tiene que ser una mujer que tiene ishut, que tiene matrimonio religioso con el papá de ella. Ahí es cuando es una hermanastra que está prohibida. Pero cuando es una hermanastra, que la mamá de esa hermanastra no tiene eshet, no tiene ishut con el papá de esa hermanastra, por ejemplo, cuando es una shifja o una no judía, no aplica esta restricción, o sea, esta prohibición. Sigue diciendo la Gemara, dice la Gemara, ¿quién te dijo que esta palabra, este versículo, el bat eshet abija, te viene a insinuar eso? Puede ser que te viene a decir y te viene a excluir un caso que es su hermana de una mamá, su hermanastra, la mamá era hermanastra, es inclusive judía, pero nació cuando la mamá no estaba casada con el papá, o sea, nacieron sin matrimonio, nació esta hermanastra sin que los padres estuvieran casados. Y eso es lo que te viene a excluir el versículo. Puede ser de que no hay prohibición. ¿Quién te dijo que eso es lo que no te viene a decir el versículo? Cuando te dice Eshet Abija, que tiene que ser casado. Si no está casado, no. Puede ser que eso es lo que te viene a restringir. Dice la Gemara, Hailo Matzitamar, Midraba, Daraba Rami Ketiv, Erbat Bat Binha, o Bat Bitejalo Tegale. Ha Bat Benadida o Bat Bitadida, Shari, Uchtiv, Erbat Isha o Bitalo Tegale, Et Bat Bena, Et Bat Bita, Hakeitzat, Kan Beonasim, Kan Benisuin. Dice la Gemara, no, eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque Raba ya nos enseña algo. ¿Qué nos enseña Raba? Raba nos hace una pregunta, una contradicción entre dos versículos. Por un lado, está escrito en el versículo, Erbat bat binha o bat bitejalo tegale. Una persona, un hombre, no puede tener una relación íntima con la hija de su hijo, con la hija de su hija. ¿Ok? Pero mashma que nada más no puede tener con el hombre, con la hija de su hijo o la hija de su hija. Por otro lado, mashma, que si un hombre quiere tener relación con una hija del hijo de la esposa o una hija de la hija de la esposa, está permitido. Pero por otro lado, el versículo está escrito, otro versículo dice, o sea que también cuando es hija del hijo o hija de la esposa, también está prohibido. Es contradicción. Por un lado, el versículo me dice que nada más está prohibido que el hombre tenga una relación con la hija de su hijo o la hija de su hija. Pero mashma que si es la hija de la esposa o la hija del hijo de la esposa, está permitido. Por otro lado, el versículo, este segundo versículo nos menciona que también eso está prohibido. Es contradicción. Dice Raba, ¿sabes por qué no es contradicción? El primer versículo te está hablando en Beonasim, cuando la hija de la hija o la hija del hijo que nació es inclusive sin matrimonio, es soltero. Y ahí es cuando te dice que la única prohibición de soltero es únicamente cuando es la hija de su hija o la hija de su hijo. Ahí nada más. Pero el segundo versículo, ahí nada más del hijo de uno mismo, ahí es cuando está prohibido. Pero si nació esa hija
de un matrimonio bien, entonces, o sea, de casado, si no de soltero, en ese caso decimos de que la prohibición aplica no nada más cuando es de su hija o hijo, sino, o sea, no nada más cuando es la hija de su hijo o hija, sino también cuando es la hija de su esposa o la hija del hijo de su esposa. Pero entonces básicamente vemos aquí de Raba que también cuando es la hija o el hijo, ¿sí? Por lado del hombre, ¿sí? Sigue siendo que, aunque es, cuando es hija o hijo, por el lado del hombre, el mismo hombre, decimos de que siguen siendo sus hijos, y por eso está prohibido. Entonces, vemos que aunque nació, aunque es hija del hombre, para que esté claro, repito otra vez para que esté claro, vemos de aquí de lo que Raba dice, que cuando es hija de su propio hijo o hija de su propia hija, ahí aunque fue de un matrimonio, que no de un matrimonio, sino de soltero, nació, sigue siendo su hija, sigue siendo relación con él y está prohibido. Entonces, igualmente, respecto a la hermandad, respecto a la hermanastra que estamos hablando, vemos que también si nace de algo soltera, sigue siendo su hermana y debe estar prohibida. Entonces no podemos excluir un caso aquí, un caso así, decir que un caso así va a estar permitido. Sigue preguntando la Guimara, Ve'eima prat le hayabel avin. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que este versículo de Bad Batesh Tabija te viene a excluir eso que dijimos antes? O sea, que te viene a excluir lo de prat le ajotom y shivha beobed kohen, y te viene a excluir el caso de cuando la hermanastra, su mamá es shivha, esclava o no judía. Puede ser que te viene a excluir el Bad Batesh Tabija, te viene a excluir que cuando la hermanastra nació de una relación entre sus papás de la hermanastra, ¿sí? Los papás de la hermanastra, que está prohibido de la Torah, ¿sí? Eso es lo que se refiere, que te viene a excluir, de que no va a estar esta prohibición. ¿Por qué? Porque está escrito Eshet, y Eshet es Ishut, cuando hay matrimonio y un caso que hay un lab, podemos aprender de aquí, siendo si esta es la explicación, de cuando hay una prohibición de lab, no recae el matrimonio. Dice la hermana, no, esto no puede ser así. ¿Por qué? Amarra papá, Jebel Avim, Tafsi Behu Kiddushin. No es así porque cuando hay una prohibición de la Torah, mientras que no haya caret, si hay solo prohibición, sí recae el matrimonio. Entonces, todo lo que queríamos decir es a base que no recaiga y sí recae. ¿Cuál es la prueba que sí recae un matrimonio cuando hay nada más un isur de la Torah, un isur labi, no hay caret o algo así? Se la llama dictiv, kitiana le ishete nashim achat ahuva beachat senua, vejiesh ahuva lifnei hamakom, veyesh senua lifnei hamakom, ela ahuva benisuea, senua benisuea. Mara hamana, kitihiyena. Dice la Gemara, está escrito en el versículo, kitiena le ishete nashim, si un hombre tiene dos mujeres, una querida y otra no querida, otra odiada. Dice la Gemara, la Torah tiene que escribir una, porque el simple hecho de que el hombre le quiere a una y a la otra la odia, la Torah va a escribir que una es querida, otra no es querida. No puede ser que Dios lo vaya a llamar así. Entonces, ¿a qué se refiere querida y no querida? Se refiere querida que es permitida para su esposo, y no querida se refiere que está prohibida. O sea, que hay una prohibición de la Torah que se casen y aún así se casaron. Por eso está escrito que no es querida. O sea, que no es querida. ¿Sí? Y está escrito aún así que te habla de una que es querida, o sea, que se puede casar, y otra que no es querida. Y explicamos que no es querida se refiere a qué, odiada se refiere a qué, a una que no recae, que hay prohibición de casarse. Aún así está escrito kitihiena. Tihiena le ishetenashim, tihiena es lenguaje de avaya, de kitushin, o sea, que aunque está prohibida, hay un lab de la Torah entre la relación de ella y por eso es senua, por eso no es querida. Aún así, kitihiena, sí recae el matrimonio. Vemos de que sí recae el matrimonio también cuando hay un lab de la Torah. Pregunta la Gemara, Veima Prat le Hayabe Kereto, dice la Gemara, pero todavía podemos decir que el versículo del Basbat Eshet Abija, cuando te dice Eshet, te viene a decir no un caso de, o sea, puede ser que te viene a excluir el caso de que la hermanastra, esta es una hermana, hija de una relación, hija de padres, que la relación entre ellos nada más está no nada más está prohibida con un lab, sino también tiene caret, y ahí sí los kiddushim no sirven. Y eso es lo que también escribe el caso, el versículo Eshet, que tiene que ser algo de Ishut, que tiene que haber un matrimonio, y aquí algo que recae, aquí no es imposible que caiga, recae, porque es también, estamos ahorita otro caso, estamos diciendo el caso de que puede ser que te vayan a excluir un caso que hay un lab y también caret. Cuando hay lab y caret, ahí no recae el matrimonio. Entonces sí puede ser que te vayan a excluir este caso. Dice la Gemara, Amarra, Bamarkra, Erbata, Joteja, Batabija o Batimeja, Moledet Bait o Moledet Chutz. Ben sheomrim lo leavija kayem, ben sheomrim lo leavija hotze, ve'amarra hamana, ajotejai. Dice la Gemara, está escrito en el versículo, Moledet Bait o Moledet Chutz. También está escrito ajotejai, en las explicaciones que también ahí se aprende. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, Moledet Bait o Moledet Chutz, ¿qué se refiere? Cuando te habla de la hermana, te habla de Erbat ajotejá, te habla de hermana, te dice Moledet Bait o Moledet Chutz. ¿Qué significa eso? Ya sea que la hermana nació de algo casero o de algo de fuera. ¿Qué significa eso? Moledet Bait se refiere cuando le dicen al papá de la hermana esta, le dicen, mantén a tu esposa, mantén a la mamá de la hermanastra. O sea, puedes casarte con ella. Y Moledet Chutz, ¿qué significa cuando le dicen,
No puedes ni mantener, no existe el matrimonio, o sea, no recae el matrimonio. ¿Cuál es el caso de que no recae el matrimonio? Cuando es un labi escaret, o sea, este mismo caso, y aún así está escrito ajotejaji, sigue siendo que tu hermano, vemos que sigue siendo hermanastra, entonces no podemos decir de que la Torah, cuando te dice bat eshetabija, te viene a excluir un caso así, porque vemos de que en este caso así, aún así le llaman ajoteja y sigue estando prohibido. Dice la Gemara, Ema ben shomerlo abija kayem, ben shomerlo abija hotze. Amar Hamana Joteja y le rapota a Jotom y Shija Obed Kohabim. Dice la Gemara. ¿Y quién te dijo que la explicación de esta Moledet Hutz, que se refiere cuando no recae el matrimonio, se refiere a un caso que hay un lab y caret y aún así te llama Joteja? Puede ser que se refiere a un caso de que es una Joteja, de que el papá está casado con una shifja, una esclava o una no judía que no recae el matrimonio, y aún así te dice a Joteja para decirte que aún así está prohibida. Amarkra bat eshet avija, mishesh lo ishut de avija ba, prat la joto mishifja, bebet cogen. Dice la hermana, no, por otro lado está escrito bat eshet avija. No puede ser de que te viene a decir de que también en el caso de Shifja, aún así, a Joteja está prohibido porque está escrito eshet avija. Tiene que haber algo de ishut, algo que recaiga, ¿sí? Y cuando es un hombre, cuando el hermano de la hermanastra es un judío y la mamá es Shifja, o no judía, no puede recaer y no recae el matrimonio, entonces no hay ni shut en absoluto. Dice la Gemara, pero eso es lo mismo con el caso de Caret, que es Lav con Caret, que tampoco recae, un marraít. Entonces, ¿por qué? De la misma manera que tú me quieres decir que no me excluye ese caso, entonces me puedes decir también que no me excluye el otro caso. Entonces, tú me quieres excluir, o sea, ¿por qué tú decides así? El Bate Shetabija te viene a excluir un caso, ¿ok? Y el caso cuál, que no hay ishut, que no hay un matrimonio. Pero tienes dos opciones para ese caso que te viene a excluir. O decirme de que se refiere a cuando el papá de la hermana esta tiene una relación con una shifja, con una esclava o con una no judía. O puedes decirme que se refiere a cuando el papá de la hermana tiene una relación con una señora de que hay una prohibición casarse judía, pero hay una prohibición casarse con ella y hay caret también. Por ejemplo, cuando hay un parentesco prohibido, una de las arayot, ¿sí? que tiene lab y también mamzer. Y tú me dices que no, que está escrito que ajotejai para enseñarte que aún así en una de ellas hay restricción, y por otro lado está escrito de shetabija para decirte que una de esas se excluye. Y, o sea, por un lado tú me dices de que ajotejai que está restringido y está incluido en la prohibición, y por otro lado, tú me dices de que el Bat Eshetabija te viene a excluir uno de esos casos. Pregúntale a la hermana, ¿por qué tú me dices que uno sí, el otro no? Y no me dices al revés. Que nosotros quedamos que incluimos el caso de que no recae el matrimonio del Labi de Caret, eso sí lo incluimos y lo prohibimos, pero excluimos el caso de cuando esta hermanastra nació de una relación de una shifja o de una vez cogen. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que es así? Puede ser que es al revés. Dice la Gemara, dice la Gemara, si tengo uno para aumentar y para incluir a la prohibición, prefiero aumentar el caso de Hayabe Keretot, o sea, el que no recae porque es un lab y porque es caret. ¿Por qué prefiero aumentar este caso? Porque en este caso, con el hombre específico tiene un lab y hay caret, pero con otros judíos sí recae perfectamente. Entonces es mucho más similar y por eso prefiero incluir la prohibición en este caso en relación al caso de Shifja, a diferencia del caso de Shifja de la esclava y no judía, de que no recae con ningún judío ese matrimonio, entonces lo puedo excluir más fácil. Dice la Gemara, no, pero puedo decir también al revés. Dice la Gemara, pero puedo decir al revés, que inclúyeme por la prohibición cuando la hermanastra sale de un matrimonio de un papá judío con una mujer que es Shifja u Obedet Kohabim. ¿Por qué? Porque en este caso, si ella viene, si la Shifja o la Obedet Kohabim se convierten, se puede casar con ese mismo papá. Entonces hay una posibilidad de que se case con ese mismo papá y por eso debería, a diferencia del caso de esta herba que tiene un lab y un caret, que nunca va a haber posibilidad de que se case con ese mismo papá. Entonces el otro caso, el caso de la Shifra y la Bet Kohaim, tiene mucho más ishut, mucho más posibilidad con esta persona específica. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Entonces deberías incluir el caso de Shifra y Bet Kohaim a prohibición y excluir el otro caso. Dice la Gemara, la Gemigaira, Gufa, Ajarina. Y dice la Gemara, el hecho que se puede convertir cuando se convierta, sí, aunque cuando se pueda convertir ahí sí va a poder casar con el papá, pero yo no puedo tomar eso en cuenta ahorita. ¿Por qué no puedo tomar eso en cuenta? Porque cuando se convierte una mujer o un hombre al judaísmo, es un nuevo cuerpo. Ok, ya que es un nuevo cuerpo, entonces no puedo decir ya que este mismo cuerpo se puede convertir y puede casarse. No, cuando se convierta es otro cuerpo. Entonces no puedo tomar eso en cuenta de que por eso tiene más ishut y por eso voy a incluir eso y no el otro. Entonces volvemos a la de antes, de que si voy a incluir la prohibición, prefiero incluir el de Hayabe Keretot. ¿Por qué? Porque si hay un tipo de ishut, un tipo de kitushin, no con ese mismo hombre, pero con el resto de los judíos sí recae el kitushin, a diferencia de la Shihara Bet Kohaim, con ni uno de los judíos
recae este Ishut, entonces es mucho más lejos, prefiero excluir este caso de que no entra en la prohibición de Ajoteja. Seguimos. Verrapanán le me'aute shivcha be'odet kochavim mina lehu. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Tú, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, me dijo que este versículo de Erbat Bateshet Abija está extra y te viene a insinuar de que en el caso de que el hombre va a tener relación con la hermanastra que nació de un papá de un papá judío y una mamá que es shivcha, ¿sí? Esclava, u Obed Kohabim, ¿sí? En estos casos decimos que ¿qué? En este caso decimos de que no aplica esta restricción, esta prohibición. Sí, se le llama, pero Jajamim, que discuten con Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, y usan el Bateshet Abija para decirte de que existen dos prohibiciones, Ajoto y Bateshet Abija, como vimos en la introducción de esta clase, y como mencionamos en el DAF anterior. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de que no aplica esta prohibición de la Torá cuando una niña nació de un papá judío y la mujer que es Shifha o Obed Kohabim? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Nafka Lehu, me Aisha Biladea Tiel Adonea. Dice la Gemara, eso lo aprendemos de Shifha Kenaanit. En Shifha respecto a un Ebed Ibri que se casa con una Shifha, con una esclava Kenaanit, está escrito, y tuvo hijos con ella, está escrito, cuando él sale a liberarse, entonces los hijos se quedan con ¿quién? Los hijos se quedan no con el Ebed Ibri, cuando sale, se libera, sino con la esclava. Vemos de que cuando la mujer es Shifha o Obed Kohabim, en esos casos decimos de que no vamos según el papá, sino vamos según la mamá. Y aquí igualmente podemos decir que la hija de un papá, la hija de un papá, la hija que nació de un papá y una Shifha Kenaanit, y Obed Kohabim, no, o sea, de la misma manera que vemos ahí de que cuando el papá es Ebed Ibri y la mamá es Shifha Kenaanit, no se relaciona con el papá, sí, con el Ebed Ibri, igualmente con el papá judío, con el Ebed Ibri, aquí tampoco lo relacionamos con el hermano. ¿Por qué? Porque ella es hermanastra por papá, ¿sí? Y vemos de que el papá aquí no tiene ningún vínculo, porque vemos cuando el papá es judío y la mamá no es judía, entonces vemos de que los hijos van según la mamá y no tienen ningún vínculo con el papá, y ya que es hermanastro a través del papá, pues se bloquea eso y no es hermanastra. De ahí, y ya que no es hermanastra, entonces no entra dentro de esta inclusión. De ahí lo aprende esta opinión de Jajamim, de que excluimos a Shifcha y Obed Kohabim. Dice la Gemara, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Had be Shifcha וחד בעובד כוכבים, וצריך ישמינן שפחה משום דין לחייס, אבל עובד כוכבים דית לחייס, אימה לא. ישמינן עובד כוכבים משום דין לא שייכה במצוות, אבל שפחה דשייכה במצוות, אימה לא. Dice la Gemara de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Ahorita volvemos a Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, esto lo aprende de dónde, el versículo el bat bateshet abija. Dice la Gemara, pero tienes otro versículo más que lo puedes aprender, que es Aisha Biladea Tiel Adonea. Este segundo versículo que trajimos ahorita, que la hija Jamín lo aprende. ¿Qué va a hacer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda con estos dos versículos? ¿Para qué necesita los dos? Dice la Gemara, te voy a explicar. Él necesita dos versículos. Uno para Shifcha, uno para decirte cuando una hija o hijo nace de un papá judío y una mamá Shifcha, y otro para decirte cuando una hija sale de un papá judío y una mamá Obed Kohabim. Necesitas uno para cada uno. El versículo de Aisha Biladea el Ebed Ibri te habla respecto a la Shifcha, y el versículo que te habla de Bateshet Abija te habla respecto a Obed Kohabim. Y necesitas los dos versículos, porque si te hubiese dicho, explica la Gemara, si te hubiese dicho nada más el de Shifcha, hubiese dicho que nada más en ese caso es que decimos de que cuando nace un hijo de una Shifcha y el papá judío, es cuando decimos de que el hijo o la hija no van según el papá, sino según la Shifcha. ¿Por qué? Porque efectivamente la Shifcha no tiene hijos, ¿ok? No tiene hijos porque ¿qué significa no tiene hijos? En Shifcha, en lo que es el tema de Shifcha, también las hijas que tienen no se llaman que la mamá es mamá, no la relacionan con la mamá. Por eso puede ser de que decimos de que no tiene hijos. Entonces por eso decimos en este caso de que no vamos según el papá, porque de la misma manera tampoco lo vamos según la mamá, cuando es Shifcha. Pero en un caso Obed Kohabim que tiene hijos, que uno Obed Kohabim en los no judíos, el papá del niño o la mamá es mamá y es papá normal, pues hemos dicho que no aplica esto, y el hijo o el feto que nace de un papá y una mamá no judía, también le decimos que es hija de ese papá, y por ende tiene relación con el hermanastro y va a estar incluido en la prohibición. Por eso necesitamos el segundo versículo que te diga Obed Kohabim. Si te hubiese dicho nada más Obed Kohabim, hubiese dicho de que nada más Obed Kohabim no lo relacionamos con el papá,
porque no existe que haga mitzvot, pero una shifra que sí existe en mitzvot, que una shifra está obligado en hacer mitzvot como una mujer, en ese caso decimos de que si la relacionamos con el papá, por eso necesitamos los dos versículos para decirte que ya sea en el caso de shifra, ya sea que en el caso de Kohabim, en ambos casos no relacionamos con el papá y no está incluido en la prohibición de ajotó. Dice la Gemara Trija. Dice la Gemara, Barabanan que Shifra, o Bel Kohabim Minale, o Vejiteman Alef Mishvija, Anu Mitzach Triji. Dice la Gemara, ahorita que vamos a hacer con Jajamim. Jajamim nada más tiene un versículo. El versículo que tiene es el debe de ibrí, o sea, el debe de ibrí con la Shifra. O sea, que nada más tiene una fuente para Shifra. ¿De dónde va a aprender? De que una hermanastra que viene de una mamá Obed Kohabim, una mamá no judía que no es Shifra, también se va a excluir. ¿Qué más decir? Que lo aprendemos de Shifra, no lo podemos aprender de Shifra, como acabamos de decir antes, de que se necesitan los dos, pero él no tiene los dos, Jajamim. Sé qué vamos a hacer, dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, Amar Kla, Ki asir et binha me aharai. Binha me israelit, karui binha. Ve'en binha ba min Obed Kohabim, karui binha el abena. Dice Rabbi Yohanan, nombre Rabbi Shimon ben Yochai, te voy a decir. El versículo, cuando habla a los 7 pueblos que estaban en Eretz Israel, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, si encontraron a la tierra de Israel el pueblo de Israel, habían 7 pueblos, no judíos. Y nos dice el versículo, Lord Haten Bam, no nos podemos asimilar y casarnos con ellos. ¿Sí? Y dice el versículo, Biteja lotiten libno. ¿Sí? Tu hija, o sea, la hija de nosotros, no se la podemos dar al hijo de ellos. Y la hija de ellos no podemos casarnos con los hijos de nosotros. Y después el versículo dice, Kiasir et binjame aharrai. Y por el hecho que está escrito Kiasir y no Kitasir, se entiende que se refiere a qué? Se refiere a decirte una explicación para el primer caso. ¿Por qué tú no puedes darle, por qué nosotros no podemos darle nuestra hija a esos pueblos no judíos? ¿Por qué? Porque después se va a casar esa hija con uno de los hijos de ellos, no judíos, va a salir, van a tener un hijo, y ese hijo lo van a educar con los caminos no de la Torah, porque van a sacar del camino al hijo que va a tener. Entonces básicamente el versículo nos dice que la hija de nosotros no se puede casar con el hijo de los 7 pueblos, de los no judíos. ¿Por qué? Porque si se casan, al final el que va a educar es el papá, van a poner el lineamiento en la casa del papá y vamos a perder al hijo que salga de ese matrimonio. Por lo tanto, no se dé. Dice la Gemara, y la Gemara dice que podemos explicar de aquí lo siguiente. Un segundito. El hecho de que el versículo, un segundito. Pero mashma, ¿sí? Mashma, de esto que acabamos de decir, que el único sospecha que tenemos de que, un segundito, el único sospecha, el único problema que tenemos de que va a salirse del camino es cuando le damos nosotros a nuestra hija al hijo de ellos. Ahí tenemos problema de que el hijo que van a ser de esa pareja se va a ir del camino. Pero en un caso al revés, no tenemos este problema. Está prohibido, pero no tenemos este problema que se va a ir del camino. En un caso al revés, que nuestro hijo se casa con la hija de ellos, no tenemos ese problema. ¿Por qué? Dicen, ¿sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando le damos nuestra hija a ellos, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le damos nuestra hija a ellos? El hijo que sale de esa pareja va a ser judío, va a ser yehudí, y por ende no va a ser el alineamiento de los judíos, y lástima, va a perder la identidad. A diferencia de un caso de que se casa un hijo de nosotros con la hija de ellos, la hija que sale de esa pareja o el hijo no es yehudí, entonces no tenemos problema que no tenga esa identidad. O sea, aquí vemos de que un hijo que nace de un papá judío y una mamá no judía no va según el papá, sino según la mamá. Y si la mamá es judía, pues el niño es judío o la niña es judía. Y si la mamá no es judía, pues no va a ser judío. Dice la Gemara, Amar Rabina Shmamine, Ben Biteja Abamina Obed Kohabim, Karui Binja. Dice la Gemara, aparentemente vemos de aquí que la hija, ¿sí? El hijo de una hija judía que está casado con un no judío, un hijo que nace de una pareja que la mamá es judía y el papá no es judío, se llama Binja y está todo kasher, todo perfecto. Leima Kasabar Rabina Obed Kohabim Bebed, así vemos antes, porque está escrito Kiasiret Binja me aharai. Así vemos, y según lo que explicamos, está dando en un caso que la mamá es judía, por eso se llama Binja. Binja es hijo 100%, o sea, todo kasher, aparentemente. Dice la Gemara, Leima Kasabar Rabina Obed Kohabim Bebed Habal Bat Israel, la verdad kasher. ¿Acaso vamos a decir de que Rabina opina? Porque Rabina fue el que dijo Karui Binja, Shvamine, Ben Bitja, Ben Abed, Karui Binja. ¿Acaso vamos a decir que Rabina opina
de que un no judío o un esclavo que tuvo relaciones íntimas con una mujer judía y de esa relación nació un hijo, el hijo va a ser kasher 100% y va a poder casarse inclusive con un Cohen y todo va a estar perfecto, dice la hermana, no, no, no. Lo que me refiero que se llama Binja, me refiero de que Neí de Mamzer lo habe, Kasher Nami lo habe, Israel Pasulmik. Dice la hermana, no, lo que te digo que es Binja, es un hijo normal que no es Mamzer, y a eso me refiero que es Kasher. Es Kasher que no es Mamzer, pero no es tan Kasher, no es Kasher 100%. ¿Por qué? Porque, o sea, no es apto 100% porque, por ejemplo, no va a estar, porque fue fructífero salió de una relación prohibida y por ende va a estar prohibido, por ejemplo, para los Kohanim. Sigue diciendo la Gemara. Hay Beshivau Motketiv. Dice la Gemara, todavía esto no es una suficiente fuente para Jajamín. ¿Por qué? Porque esta fuente nos habla de cuando un hombre, ¿sí? Cuando un hombre judío, ¿sí? O viceversa, pero cuando un hombre judío va con una no judía y tiene un hijo, ahí vemos de que no va según el papá, sino según la mamá. Perfecto. Pero ese caso está hablando cuando es un judío que se está yendo con uno de los Shiva Umot, de los 7 pueblos, pero ¿cómo sabemos que aplica para el resto de todos los pueblos también? De los 7 pueblos que habían en Eretz Israel, pero cuando entraron a Israel, pero ¿cómo sabemos que aplica para el resto de las naciones? Dice la Gemara, aplica para el resto de las naciones porque el versículo está escrito Kiyasil, Rapot Kola Mesrin, dice la Gemara, el versículo está escrito Kiyasil, y está extra esto, vamos a ver ahorita cómo está extra, ¿sí? Pero está extra para decirte Kiyasil de cualquier tipo de pueblo que venga, decimos de que está prohibido. Dice la Gemara, Níjale Rabbi Shimon de Darish Tama de Kra, el Rabbaná Mina Leu, dice la Gemara, pero un segundo. Esta Kiasir es una razón por la cual prohibimos de que Bitejal o de Tenlib, no, que no podemos asimilarnos, ¿sí? Que no podemos dar nuestra hija que se case con uno de los 7 pueblos, ¿sí? Entonces, Kiasir te dice la razón por qué no. Dice la Gemara, porque está extra. Según Rabbi Shimon, que él sí indaga en la explicación de la Torah y da explicaciones y se basa en esas explicaciones para sacar a la Jot y para todo. Entonces no necesitábamos, efectivamente sí está extra porque no necesitábamos decir esas palabras, esa razón porque lo hubiésemos podido sacar de nuestra propia conciencia y decisión y el hecho que la dijo está extra y por lo tanto si está extra podemos aprender para el resto de las naciones, pero según Jajamim de que no, dice que lo que está escrito en la Torah es lo que está escrito en la Torah y no buscamos razones, ¿sí? Entonces necesitas tener esta razón, porque si no tienes esta razón no vas a saber la razón, porque no la puedes decir de tu propia manera, entonces no está extra, se vuelve la pregunta. ¿Cómo sabemos que aparte de los 7 pueblos también está prohibido con el resto de las naciones? Dice la Gemara, o sea, ¿cómo sabemos de que, mejor dicho, no prohibido, cómo sabemos de que cuando nace un hijo que el hijo va, cuando nace el hijo de una mamá judía y un papá no, de una mamá no judía y un papá judío, no vamos según el papá, sino según la mamá? El resto de las naciones, Mantana de Pali, Galé de Rabbi Yosef, Rabbi Udá, Rabbi Shimoni. Dice la Gemara, la opinión esa que mencionamos, nosotros estamos indagando para qué, para tratar de solucionar la opinión de Rabbanán, de Jajamín, que discute con Rabbi Yosef, Rabbi Udá. ¿Quién es esa opinión? Es Rabbi Shimon. Si Rabbi Shimon cuadra con lo que acabamos de decir, que Rabbi Shimon dice que si Doreshtama de Krai, por ende esa explicación, Kiyasir bin Jame Ajara está extra. Y si está extra, podemos regresar a lo de antes, que es para aprender que no nada más es las 7 pueblos, sino el resto de las naciones. Ah, tú me dijiste que Jajamín discuten con Rabbi Shimon y dicen que no está, y según Jajamín no está extra. Sí, pero de por sí el que discute con Rabbi Yosef y Rabbi Udá es Rabbi Shimon, entonces no hay ningún problema con eso, así nos dice la Gemara. Seguimos. Dice la Mishnah. Antes de empezar la Mishnah, les voy a decir una introducción chiquita, ¿sí? Hay 4 prohibiciones que vamos a estar tocando en esta Mishnah, que son las siguientes. Una es Isur Yevamá Lashuk, que es una Yevamá que aún no ha hecho Ibum o Halitzá, no puede casarse con una tercera persona todavía, ¿sí? Hay una segunda que se llama Isur Ahot Zekukato, o sea, si por ejemplo le caen 2 personas a un hombre de Ibum, ¿sí? Dos mujeres, ¿sí? Estaban casadas y fallecieron los esposos de ellas, el esposo falleció y le caen a los 2 hermanos, ¿sí? Y perdón, no 2 esposos, Reubén estaba casado con Sara, por ejemplo, ¿sí? Se muere Reubén sin tener hijos, Sara le cae a Shimón, hermano de Reubén, y Reubén, antes de hacer Halitzá y Boom, antes de hacer algo así, viene y quiere tener relación o casarse con la hermana de esta Yevamá. No puede, eso se llama Isura Hot de Kukato. Hay otra prohibición que es Isura Hot Halutzato, que es eso que si un hombre hizo Halitzá con una mujer, tiene prohibido ese mismo hombre que hizo la Halitzá casarse después con quién? Con el hermano con la hermana de esta Halutzato, de esta que se le hizo Halitzá. Esta prohibición aplica no para todos los hermanos, sino nada más para el hermano que hizo la Halitzá.
Ok. Y por último, hay otra prohibición que también es Isur Halutza, no Isur Ajot Halutzato, sino Isur Halutza, que es que si uno de los hermanos le hizo Halitzá a la viuda, a la Yevamá, entonces esta Halutza no se puede casar con ninguno de los hermanos. Ok, vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah, Mishe Kidesh Achad Mishte Achayot Ven Yodea Eize Mehem Kidesh. Noten get lezo ve get lezo. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que consagró para propósitos matrimoniales a una de dos hermanos? Pero un hombre consagró para propósitos matrimoniales a uno de dos hermanas, pero no sabe cuál de las dos hermanas consagró. ¿Sí? Dice la Gemara, no puede casarse, no puede seguir con ninguna de las dos, ni casarse con ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque cada una de ellas podemos decir, mira, puede ser de que esta es la hermana de la que me casé, y hay una prohibición, una herba de ajotishto, no puede. Entonces, lo que tiene que hacer es darle un divorcio a cada uno, por si acaso, porque una de ellas seguro está casada, le da un divorcio a cada una, y la que está casada con esto se divorcia, pero no se puede casar con las dos de ninguna manera. Sigue diciendo la Mishnah, met velo ajehad, en este caso, holet lishtehem. ¿Qué pasa si antes de darle el divorcio, el acta de divorcio a estas dos hermanas, ¿sí? En este mismo caso estamos hablando, otra vez, un hombre consagró para procesos patrimoniales a una de dos hermanas y se confundió cuál es esa hermana, ¿sí? Hay que dar un divorcio a cada una, de esa manera se pueden casar, pero él no puede casarse con esas dos porque cada una no sabe quién es y puede ser que cada una con la que tenga relaciones sea Jotishto y está prohibido. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si en ese mismo caso se muere el hombre sin darle el acta de divorcio a las dos? Antes de darse el acta de divorcio se muere el hombre. Y ese hombre tiene un hermano, ¿sí? Dice la Gemara, las dos no pueden hacer ibum con el Yavam, con Shimón, con el hermano del difunto, ¿sí? Con el hermano del difunto. ¿Por qué? Porque cada una de ellas puede ser de que es la esposa. La Yevamá, no sabemos cuál es la Yevamá porque depende con cuál es la que estaba casada. Es una de ellas la que estaba casada. No son dos esposas del difunto. Una de ellas es la esposa. Si ya que tenemos duda, ya que tenemos duda y solo una de ellas es la esposa, ¿sí? Y se necesita hacer ibum. O sí, hay que hacer ibum o jalizá. Este hermano no puede hacer ibum con ninguna de ellas, ¿sí? Pero debe hacer jalizá con ambas, por si acaso una de ellas estaba casado, no por si acaso, porque seguro una de ellas estaba casada y no sabemos cuál es la que tiene que hacer. O sea, en este caso nos dice la Mishnah de que no puede hacer ibum con ni una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué no puede hacer ibum con ni una de ellas? Porque te voy a explicar por qué. Porque si primero quiere hacer jalizá con una de ellas y después hacer ibum con la segunda, puede ser de cuando haga jalizá con la primera, puede ser de que ella es la Evamá y su hermana está prohibida por Isur Ajot Halutzato, como dijimos antes, no puede hacer Ibum. Y si va a hacer con la primera Ibum, tampoco puede, ¿por qué? Porque puede ser de que en verdad esa no es su Evamá. Entonces, si es así, está básicamente teniendo relaciones con la hermana de la que tiene todavía Zika, que es la original. Ok, de todas maneras, no puede hacer Ibum, pero sí debe hacer Jalitzá. ¿Por qué? Porque una de ellas está casada, no sabemos qué hacer, entonces, ¿para qué haga Jalitzá con las dos? Para así permitirlas y no tenemos problema con ellas. Sigue diciendo la Mishnah, Hayulo Shenaim, Ehad Holetz ve Ehad Meyavem, Kadmu Bekansu en Motzim Yadam. ¿Qué pasa? Dice la Mishnah, si este difunto hermano, antes de darle las actas de divorcio, antes de darle el acta de divorcio, murió y no tenía solo un hermano que dejó, sino dos hermanos que dejó en la vida. Dice la Gemara, en este caso, el uno puede hacer jalitzá y una vez que uno de ellos hace jalitzá, el segundo puede hacer ibum. ¿Qué pasa si ambos vinieron e hicieron ibum? En este caso, si ambos hicieron ibum bediabad, ¿sí? Nos quedamos callados y mantenemos este matrimonio sin problema. Y explico por qué. Porque si tenemos esta base, en esta parte de la Mishnah estoy explicando, porque si tenemos esta base clara, ya los próximos casos son parecidos, no exactos, pero son las mismas ideas y son repetitivos. La razón de que en este caso, cuando el difunto dejó dos hermanos, entonces el primer caso es cuando dejó dos hermanos, es cuando uno hace jalitzá, el segundo puede hacer ibum sin problema. ¿Por qué puede hacer ibum sin problema? Cuando el primero hace jalitzá a una de las hermanas, ¿sí? El segundo puede sin problema hacer ibum mimanafshach. Si decimos de que el segundo está haciendo de verdad con la mujer de que era su ibama real porque esa era la que se había casado el difunto en un principio, ¿sí? Pues perfecto. Y si decimos de que ella no es, aún así no hay problema. ¿Por qué? Porque ya no es ajot de kukato,
de la otra que es porque ya le hizo jalitza antes. Entonces no es ajot zekukato, no está casando, no está haciendo ibum, no está casándose con la hermana de la que está esperando hacer ibum porque ya le hizo jalitza primero, por eso no hay problema. Sin embargo, siguió diciendo la Mishnah que si aún así los dos hicieron ibum, no lo sacamos y lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque cada uno puede decir de que su esposa está permitida una vez que ya los dos hicieron ibum. ¿Por qué? Porque el primero que se casó, ¿sí? El primero que hizo ibum, ¿sí? Si era Yevamá, pues perfecto, ya se acabó la zika, ¿sí? Y también si el primero que se casó no agarró a la Yevamá real, porque esa no es la que estaba casada con el difunto, sino a la hermana, ¿sí? No hay problema, ¿por qué? Porque cuando viene el segundo hermano, después hace ibum, ya ahí quito la zika, entonces ya no está el primero con la José Cucatón, entonces básicamente uno mata al otro, aunque no se hizo bien, pero una vez que ya se hizo los dos, ya se puede mantener este matrimonio, no hace falta que se separen. Sigue diciendo la Gemara otro caso. Shenaim, shekichu, shetea hayot, ze no yodea eizo kidesh, ze no yodea eizo kidesh. זה נותן שנגיטים וזה נותן שנגיטים. מתו, לזה אח אחד ולזה אח ולזה אח, זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם. Dice la Mishnah un caso parecido al anterior. ¿Qué pasa? Dos hombres que no eran hermanos, ¿sí? Reubén y Shimón no hermanos, no hermanos, que se casan con dos hermanas, ¿sí? Rachel, vamos a decir que Reubén se casa con Lea y Shimón se casa con Rachel. Ahorita, ¿qué pasa? Después se confunden. ¿Quién de ellos consagró a qué hermana? Cada uno consagró una hermana. ¿Sí? Pero no saben que yo hice con Lea y con Rachel, se confundieron. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Dice la Gemara, ambos hombres, Rubén y Shimón, están prohibidos que se casen con uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada una puede ser hermana de la esposa. Puede ser que si Shimón ahorita agarra a una de las mujeres, puede ser que no es la que él se había casado, sino es la otra. Entonces está casándose con la hermana de la esposa. Y adicionalmente también es Shetish, también está casado con el otro, no puede tener relaciones con ella. Por lo tanto, en este caso, ¿qué hay que hacer? Cada hombre tiene que dar 2 actas de divorcio. Reuben tiene que darle 2 actas de divorcio a las 2 mujeres y Shimon tiene que darle 2 actas de divorcio a las 2 mujeres. Una acta de divorcio a cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué pasa si antes de que cada uno de ellos dio el acta de divorcio, se murieron los hermanos? Se murieron estos 2 hermanos sin tener hijos y dejaron, ¿sí? Perdón, no se murieron los hermanos, se murieron estas 2 personas, no eran hermanos. En este caso no eran hermanos, se murieron Reuben y Shimon. Sí, se murieron Reuben y Shimon que no eran hermanos, dijimos, ¿sí? ¿Qué pasa si se murieron sin dar las actas de divorcio a las 2 hermanas? Las mujeres sí son hermanas, ¿sí? Se murieron. Y dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Y Reuben tiene un hermano en este mundo y Shimón tiene un hermano. Dice la Gemara, en este caso, no, ni uno de los hermanos puede hacer ibum en absoluto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es exactamente lo que está pasando y ambas tienen que hacer halitza. Ambos hermanos de cada difunto tienen que hacer halitza a ambas para que se puedan casar con otra persona. Sigue diciendo la Gemara, leze ehad u leze shnaim, yahid choletz lishtehem, beshnaim ehad choletz vehad miyabem. ¿Sí? Kadmu vekansu en motzi miyadam. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si uno de los hermanos, uno de los difuntos, Reuben por decir, ¿sí? Del mismo caso anterior, Reuben y Shimon no son hermanos, Reuben y Shimon, ¿sí? ¿Qué pasa si uno de los difuntos, Reuben, vamos a decir, tenía un solo hermano? Y por otro lado, Shimon tenía 2 hermanos. Dice la Gemara, en este caso, el que tiene un solo hermano aplica la regla de antes que tiene que hacer jalitzá con las 2 obligatoriamente. Y el que dejó 2 hermanos, sí, Shimon que dejó a 2 hermanos, entonces el primero puede hacer, que el primero haga jalitzá y el segundo puede hacer ibum, por lo mismo que dijimos en la primera parte de la Mishnah. Y si en el caso de los 2 hermanos ambos hicieron ibum, en principio no se debe hacer, pero si ambos hicieron ibum ya se puede mantener este matrimonio como lo que mencionamos antes también. Sigue diciendo la Mishnah, leze shnaim u leze shnaim, אחיו של זה חולץ לאחד, ואחיו של זה חולץ לאחד, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. קדמו שניים וחלצו, לא יבמו השניים, אלא אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וחלצו, אל מוציאים מידם. Dice la Gemara, ¿qué pasa si en este último caso Reubén tenía 2 hermanos que dejó en el mundo y Shimón tenía 2 hermanos que dejó en el mundo? Entonces en este caso, dice la Gemara, el hermano primero, por decir, de Reubén, le hace jalitzá a una de las mujeres, ¿sí? Y el segundo, ¿sí? Perdón, y el hermano de Reubén le hace jalitzá a el primer hermano de Reubén le hace jalitzá a una de las mujeres, y el primer hermano de Shimón le hace jalitzá a la otra de las mujeres, y después viene el segundo hermano de Reubén y le puede hacer ibum a la que le hizo jalitzá el hermano de Shimón. E igualmente viceversa, puede venir el segundo hermano de Shimón y hacerle ibum a la que hizo jalitzá el primer hermano
de Reubén. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah. Kadmu shnaim vehaltzu, no sé si lo leí, lo repito otra vez por si acaso. Lo yeyavmu ashnaim, el echad mehem vehad meyabem. Kadmu vekansu el motzi miyadam. ¿Qué pasa si los dos hermanos de Reubén, por ejemplo, hicieron jalitzá? ¿Sí? Los dos hermanos de Reubén hicieron jalitzá. Ahí que no hagan ibum los dos hermanos de. Si los dos hermanos de Reubén decidieron hacer jalitzá con las dos señoras estas. Entonces, en este caso, dice la Gemara, dice la Mishnah, perdón, que no, los dos hermanos de Shimon, que todavía no han hecho nada, que no hagan ibum los dos a la vez, sino uno haga jalitzá y el segundo haga ibum. Sin embargo, si los dos hicieron ibum, de bediabar, dijimos de que es válido, como ya explicamos también la misma idea de antes. Sigue diciendo la Gemara, mejor dicho, dice la Gemara, Shma mine kiddushin she'en mesurim lebiyah habu kiddushin. Dice la Gemara de la primera parte de la Mishnah. ¿Qué vimos en la primera parte de la Mishnah? Una persona que viene y consagra para propósitos matrimoniales a una mujer, ¿sí? Y de repente a una mujer que son dos hermanas, ¿sí? Dos hermanas, viene un hombre, consagra a una de ellas para propósitos matrimoniales. Y después se confunde y no sabe cuál de ellas consagró para propósitos matrimoniales. ¿Qué decimos? Que tiene que darle un get a cada una de ellas. Dice la Gemara, Shma mine kiddushin shemesorin lebiyavu kiddushin. Dice la Gemara, aquí podemos aprender que si una persona consagró para propósitos matrimoniales a una mujer y no puede tener relaciones íntimas, inclusive que hizo aunque hizo kiddushin, es kiddushin. ¿Por qué? Dice la hermana, aquí está el caso. Aquí un hombre vino y consagró para propósitos matrimoniales a una de dos hermanas y no puede tener relaciones maritales. ¿Por qué? Porque se confundió y no sabe quién es ahorita. No puede tener relaciones íntimas con ninguna de ellas. Significa que con la consagró no puede. Y aún así tú me dices que necesita get de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque decimos que una sí sirvió. Una de ellas es seguro consagrada. Vemos de qué y no sabemos cuál es. Por eso necesita divorciar los dos. Vemos de que aunque hay un kiddushin de que seguro no se puede tener una relación íntima como esta, aún así el kiddushin recae. Dice la hermana, sí vemos de la Mishnah. Dice la hermana, no podemos ver eso en la Mishnah. Porque dice la hermana, aquí el caso de la Mishnah es cuando en el momento que él consagró para propósitos matrimoniales a una de las hermanas, él sabía con quién la estaba consagrando. Y después se confundieron, eran gemelas, después se confundió. ¿Sí? Pero en el momento que la consagró, sí sabía, y por ende en el momento que la consagró, en el momento que la estaba haciendo, sí era un kiddushin de que podía tener una relación íntima después. Después se confundió. Y por lo tanto, ya que en el momento del kiddushin se podía tener una relación íntima, por lo tanto, este kiddushin recae perfectamente y no tenemos una prueba de que un kiddushin, cuando no se puede tener una relación íntima, cuando no se puede tener una relación íntima, sí es kiddushin. No tenemos una prueba porque aquí sí, en el momento del kiddushin se podía tener una relación íntima. La Gemara trae una prueba a favor de esto de Kanami de Katani, Beno y Odea. De lo Katani, Beno y Adua. Shmami me dice la Gemara, en la Mishnah está escrito, te voy a traer una prueba a favor de esto, de que el momento de que se casaron sí sabía quién era. Está escrito Beno y Odea. El lenguaje está escrito que no sabe. Mashma que después no sabe. No está escrito Beno y Adua que no supo. Mashma que al principio sí sabía y después, sí, al principio sí sabía y después fue que no supo. Así dice, y después es que no supo, ¿sí? Porque en la Mishnah otra vez está escrito Beno y Odea, que no sabe, ¿sí? Y no está escrito que no supo de un principio. ¿Sí? Mashma que de un principio sí sabía y solo después es que no sabía. Se dice una Gemara haciendo así, que en el momento de Kiddushin sabía con quién se estaba casando, obviamente que el Kiddushin recae. Si sabe con quién se está casando y puede tener una relación íntima con ella, seguro que el Kiddushin recae. Entonces, ¿cuál es el Hiddush de la Mishnah cuando nos dice esta halajá que tiene que dar un get a cada uno? Dice la Gemara, tienes toda la razón, aquí no hay Hiddush. Aquí el Hiddush es la segunda parte de la Mishnah. Seifa itzrichale, met velo ajejad. חולץ שתיהם, היו לו שיניים, אחד חולץ ואחד מהם דווקא מחלץ ועד הרגומה, אבל יגומה ברישא לא, דקה פגע באחות זוגתו. Dice la hermana, lo que te viene a insinuar es la continuación de los casos, de ese mismo caso. ¿Qué pasa si murió antes de darle un acta de divorcio a cada uno? Sigue diciendo la Mishnah, que si tenía un hermano, el difunto, tiene que hacerle jalitzá a ambas. Si tenía dos hermanos, uno hace jalitzá, el primero le hace jalitzá y el segundo ipum. Te quiere enseñar la Mishnah que el primero tiene que hacer jalitzá y el segundo ipum, pero no primero ipum y después jalitzá, y eso es lo que te quiere enseñar la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, shenaim shekichu shetea hayot vejule. Shua mine kiddushin shemesonim lebiyahu kiddushin. Achanami ksheugru lebasov nidarbu. Daikanami de katani ben yodea, velo katani ben yadu shua mine. Umaikamash seifa itzrichale. Metu לזה אחד ולזה שיניים. היחיד חולץ לשתיהם, והשניים אחד חולץ ואחד מייבם. פשיטא היינו רישא, מהו דתימא? לגזור תרי"ת וחד כמשמען. Dice la Gemara, la segunda parte de la Mishnah me habla en un caso, como mencionamos, de dos personas, Reubén y Shimón, que no son hermanos,
y cada uno se comprometió o consagró para propósitos matrimoniales a una de dos hermanas. Cada uno se casó con una de dos hermanas, ¿sí? Rachel y Lea. Uno lo casó otro, y de repente no saben quién es quién, ¿sí? Vimos en la Mishnah de que en ese caso cada uno de estos dos señores, Rubén y Shimón, tienen que darle un divorcio a cada una de las mujeres, porque no sabemos cuál es la esposa de cada uno. Así que le dé dos divorcios. Cada hombre tiene que dar dos divorcios, uno a cada uno. Dice la Gemara, mashma que, otra vez, el mismo análisis parecido al de antes, ¿sí? O mejor dicho, esta primera parte es igualito. Mashma que un kiddushin. La Gemara quiere traer una prueba aquí, que un kiddushin, si en el momento de consagrar no se podía tener una relación íntima, el kiddushin recae. ¿Cuál es la prueba de aquí? De que en el momento de consagrar aparentemente no se podía tener una relación íntima porque no se sabía quién era quién, no sabía con quién estaba casándose, no iba a poder tener una relación íntima. Y aún así tú me dices que se necesita un acta de divorcio, o sea que el kiddushin recayó y por eso necesitas un acta de divorcio. Dice la Gemara, aquí tenemos una prueba. Dice la Gemara, no. Aquí estamos en un caso que en el momento del kiddushin sí sabía con quién estaba consagrando para propósitos, sí se sabía con quién estaba consagrando para propósitos matrimoniales. Te voy a traer una prueba que es así, porque está escrito en la Mishnah, Ve'eno Yodea, Ve'en Yodea, y no está escrito Ve'en Yadua. Está escrito en la Mishnah que no sabe, y no está escrito que no supo. Más que al principio sí sabía y solo después es que no sabía y después se confundió. Dice la Gemara, si es así, entonces ¿cuál es el hitush? Que tiene que darle un divorcio a cada uno. No es un hitush, obviamente. ¿Cuál es el hitush de eso? Sí sabía de un principio de que con quién se estaba casando y se podía tener una relación íntima y todo, el kiddushin obviamente recae. Si es así, seguro tiene que haber un acta de divorcio. ¿Cuál es el hitush? Dice la Gemara, el hitush es la continuación del caso. ¿Qué? Está escrito después. ¿Qué pasa si qué pasa si murieron estas dos personas, Reuben y Shimón, y cada uno de ellos tenía, perdón, y Reuben tenía, perdón, un hermano que dejó en este mundo, y Shimón tenía, por ejemplo, dos hermanos que dejó en este mundo? Entonces dijimos de que en este caso, Reuben, que tiene un solo hermano, este solo hermano tiene que hacerle jalitza únicamente a las dos señoras, y los dos hermanos de Shimón, uno puede hacerle jalitza y otro puede hacerle ibum. Dice la Gemara, ese es el hitush de la Mishnah, pero dice la Gemara, pero esto lo puedes aprender de la primera parte de la Mishnah también, de cuando hay dos hermanos, cuando hay un solo hermano, únicamente jalitza. Cuando hay dos hermanos, el primero jalitza, el segundo ibum. Entonces, ¿cuál es el hitush? Otra vez pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no te voy a decir cuál es el hitush. Yo te hubiese dicho de que en este caso, si en este caso que acabamos de mencionar, Reubén tiene un solo hermano, ¿sí? Y Shimón tiene dos hermanos, ¿sí? Y de acuerdo, cuando es un solo hermano hay que hacer jalizá, y cuando es dos hermanos, el primero jalizá, el segundo puede ser ibum. Eso lo podemos aprender en la primera parte de la Mishnah. Pero en este caso de que aplicas los dos a la vez, de que Rubén tiene uno y Shimón al mismo tiempo, en el mismo caso, tiene dos hermanos, puede ser que en este caso te diga que, aunque normalmente cuando hay dos hermanos, el primero hace jalizá, el segundo ibum, podemos en la primera parte de la Mishnah, en este caso que con Reuben le dices al Reuben que tiene solo un hermano que tiene que hacer jalizá, a veces hemos dicho, ¿sabes qué? Para que no haya confusión con ese hermano de Rubén, también estos dos que hagan jalizá únicamente con estas señoras. ¿Por qué? Porque si tú dices que uno hace ibum, uno hace jalizá y el segundo hace ibum, puede ser que el hermano de Rubén también va a hacer que ibum. Para que no haya confusión, que hagan todo jalizá. No hubiese pensado así, para que no haya confusión. Kamashmana es lo que te voy a enseñar la Gemara. La Mishnah te voy a enseñar de que no tengo esa sospecha, no tengo ese miedo. Y cuando son dos hermanos, el primero hace jalizá, el segundo puede hacer ibum. Cuando es un hermano, tiene que hacer obligatoriamente hacer jalizá con ambas. Y esto aplica, aunque en el mismo caso, uno de los difuntos tiene un hermano y otro difunto tiene dos hermanos. Y puede haber que se haya confusión. Y puede ser que digamos que no sospechamos que haya confusión, mejor dicho. Ese es el hitush, que no sospechamos que haya confusión. No decimos de que el que tiene un hermano puede hacer que haga ibum. No decimos algo así. Dice la Gemara, otro hitush más. ודווקא מחלץ ועד יבומה, אבל יבומה ברישא לא דקה פגע ביבמה לשוב. Dice la Gemara, y adicionalmente hay un hitush adicional que te quiere decir de que un segundito. Sí, otro hitush que te quiere decir la Mishnah, que cuando hay, en este caso, a diferencia del caso de la primera parte de la Mishnah, que está hablando cuando nada más hay un solo difunto, aquí hay dos difuntos. ¿Cuál es el hitush? El hitush aquí es para decirte de que también cuando decimos que el segundo hermano, que Shimón, mejor dicho, que cuando decimos de que cuando llega Shimón, el primer hermano de Shimón hace jalizá, el segundo ibum es únicamente después de que el único hermano de Reubén hizo jalizá. Cuando el único hermano de Reubén hace jalizá con las dos, ahí es cuando puede venir Shimón y hacer jalizá. Ahí puede venir el primer hermano a hacer jalizá y el segundo hermano a hacer ibum. O sea, ese ibum se puede hacer únicamente después de que ese ibum del segundo hermano de Shimón se puede hacer únicamente después de que el único hermano de Reuben hizo jalizá con las dos y después de que el primer hermano de Shimón hizo jalizá. Y eso es lo que te voy a enseñar este hitush, porque si no puede ser de que pero primero hacer ibum, si quiere venir primero el segundo hermano de Shimón y hacer ibum, antes de que el único hermano de Reuben le haga jalizá a las dos, en ese caso no se puede
¿Por qué? Porque puede ser que esa hermana, puede ser que esa mujer que está haciendo, este hermano, este segundo hermano de Shimon que está haciendo y boom, con esta mujer no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es la Yevamá original. Y si es así, sale de que no está teniendo la relación con la persona correcta. Sigue diciendo la Gemara. Leze shnaim veleze shnaim bejule. Hatu lamali hainuach. Mencionamos en la Mishnah qué pasa, al final de la Mishnah mencionamos, qué pasa si Reubén y Shimón no son hermanos, como mencionamos, el mismo caso de antes, pero Reubén tiene dos hermanos y Shimón tiene dos hermanos, ¿sí? Y el mismo caso, si Reubén y Shimón los Reubén y Shimón no son hermanos, se casan con dos mujeres que sí son hermanas y se confunden quién es quién, ¿sí? Y después Reubén y Shimón mueren. Y Reubén tiene dos hermanos, así dijimos al final de la Mishnah, y Shimón tiene dos hermanos. En este caso dijimos de que el primer hermano de Reubén, por ejemplo, le hace jalitzá a una de las mujeres, y el primer hermano de Shimón le hace jalitzá a la otra mujer. Y después de eso viene el segundo hermano de Reubén y le hace ibum a la que le hizo jalitzá Shimón, al hermano de Shimón, y viene el hermano de Shimón y el segundo hermano de Shimón le hace ibum a la que le hizo jalitzá el primer hermano de Reubén, ¿sí? Entonces, así dijimos que acá dice Manhatula Mali, Hainuach, dice la Gemara, esto es básicamente la misma idea de cuando hay dos hermanos, uno hace jalitza y después el otro puede hacer ipum, ¿sí? Entonces es lo mismo. Si tiene dos hermanos, si ambos tienen dos hermanos o solo uno tiene dos hermanos, es la misma regla, que uno hace jalitza y el otro hace ipum con la que el otro hizo jalitza, es lo mismo. Dice la Mao de Tema, Lixor, Dino, Miaben, Velo, Jalitza, Kamash Malan. Dice la Gemara, aquí uno hubiese pensado de que en este caso específico, que cada uno de ellos tiene dos hermanos, ¿sí? Hubiésemos dicho de que también después de que hace Haritza, ¿sí? Puede ser, o sea, si tú me permites en este caso de que cada uno haga Haritza, ¿cuál es el caso? ¿Qué es lo que la Mishnah me dice aquí? La Mishnah aquí me dice de que el primer hermano de Reubén le haga Haritza a una, el primero de Shimón le haga Haritza a la otra, después venga el segundo hermano de Shimón y se case con la que le hizo Jalitza al primer hermano, después venga el segundo hermano de Reubén y le haga Ibum al que le hizo al primer hermano, a la mujer que le hizo Jalitza al primer hermano de Shimón. Si dice la Gemara, si yo te hubiese dicho este caso, un segundo, si yo no te hubiese dicho, perdón, si yo no te hubiese dicho este caso claro, uno hubiese pensado de que en este caso no se puede hacer Ibum, ¿por qué? También después de que se le hizo Jalitza no se le puede hacer Ibum. ¿Por qué? Porque tenemos sospecha que si le permite hacer Ibum después de la Jalitza, puede ser que van a hacer Ibum sin que el primer hermano, ¿sí?, haga la Jalitza. O sea, puede ser que en este caso tenemos sospecha, hubiésemos sospechado y decir, ¿sabes qué? No puedes hacer Ibum. ¿Por qué? Porque tenemos sospecha que si haces Ibum, aunque lo hagas después de Jalitza, la gente se va a confundir y va a pensar de que se puede hacer Ibum sin la Jalitza y van a pensar de que se puede hacer que el segundo hermano el segundo hermano de cada difunto pueda hacer ibum sin que el primer hermano de cada difunto haga jalitza. Entonces, para que no haya esta confusión, lo volvimos, y está prohibido, para que no haya esta confusión, decir que está prohibido, viene una Mishnah y dijo, no, también en este caso, si cada primer hermano de cada difunto hizo jalitza, los segundos hermanos pueden hacer ibum con la otra que el otro hermano hizo jalitza, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara. Maishna mehadetnan. Arba'a achim shenai mehem nisuim. Shete achayot umetu hanisuim et achayot. Arelu cholzot velo mityavmot. Dice la Gemara, algo no me cuadra ahorita con nuestra Mishnah. Una vez que ya explicamos toda la parte de la Mishnah, la Gemara pregunta una contradicción de una Mishnah más adelante, en el próximo capítulo, a nuestra Mishnah. Está aquí una Mishnah más adelante, en Daf Chavav 26a, 4 hermanos, ¿sí? Dos de ellos están casados, dos hermanos, Reubén, Shimón, Leví y Yehudá, ¿sí? Está escrito en el Daf Chavav, ¿sí?, en el próximo capítulo. Reubén, Shimón, Leví y Yehudá son 4 hermanos. Dos hermanos de ellos están casados ¿con quién? Dos hermanos están casados con dos hermanas. Reubén con Lea, Shimón con Rachel. Y mueren estos dos hermanos, Reubén y Shimón, casados con Rachel y Lea, mueren sin tener hijos. Por ende, las esposas, Lea y Rachel, las viudas, las íbamos, le caen a los otros dos hermanos que quedan, que son Leví y Yehuda. ¿Qué hay que hacer en este caso? Dice la Mishnah, tienen que hacer Halitza, ¿sí?, y no Ibum. Ibum no deben hacer. Hay dos explicaciones por qué, vamos a verlo más adelante allá. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿Por qué en este caso, sí,
La Mishnah prohíbe a las dos hermanas hacer ibum. Y en el caso de nuestra Mishnah, ¿por qué en el caso en la Mishnah, en el próximo capítulo, me dice que las dos únicamente halitzá y no ibum? Y en nuestra Mishnah decimos de que se le puede hacer ibum si se le hace halitzá a una de ellas, se le hace halitzá a una y después se le hace ibum, así como en nuestra Mishnah, aquí también. Porque no decimos que se le haga halitzá, ¿sí? A una y a la segunda que le hagan ibum. Esa primera pregunta. Segunda pregunta, la Mishnah ya dice que qué pasa si los dos hermanos que quedaron vinieron y se casaron e hicieron ibum con las dos. Hicieron ibum con las dos. ¿Pueden seguir ese matrimonio? Dice esa Mishnah en el próximo capítulo. No, tienen que salirse. Y nuestra Mishnah dice que si no hicieron primero Jalitza, después ibum y se casaron con las dos, Bediabad se puede mantener así. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia. Ajiashta, Hatam, y le mande amar, Yerzika, y le mande amar. Azul levatel mitzvah divamim, azul levatel mitzvah divamim. Jaja, kol had vejad ei murdideka mitra miale. Dice la Gemara, te voy a explicar. Ahí en la Mishnah, en el próximo capítulo, en Daf Havav, está dando un caso que dos hermanas se están casando con dos hermanos, ¿sí? Y por ende, ya que seguro están casadas con dos hermanas, ¿sí? Estas dos hermanas seguro están casadas con dos hermanas, ¿sí? Entonces, estaban casados, o sea, otra vez, dos hermanas están casadas con dos hermanos, es el caso del más adelante, ¿sí? En este caso, efectivamente, siempre están prohibidas para los hermanos que quedan, cuando mueren estos dos hermanos, Rubén y Shimon, está prohibido para Leví y Judá, ya sea por la explicación de Yerzika, y el zika está prohibido, como vamos a explicarlo más adelante, ya sea por la explicación de Azul, Levatel, Mitzat y Amim, como vamos a ver más adelante, también está prohibido. Pero aquí en este caso de nosotros, no alargo tanto en las razones que vamos a ver más adelante, porque vamos a ver más adelante la explicación. Pero de todas maneras hay dos razones ahí, si es por zika o por Azul, Levatel, Mitzat y Amim, que lo vamos a explicar más adelante. Pero eso está hablando cuando son dos hermanos con dos hermanas. Pero aquí en nuestro caso, ¿sí? Tenemos dos hermanos, tenemos no dos hermanos, tenemos Rubén y Shimón, que solo una de las mujeres se casó con quién. Solo una de las mujeres, en verdad, aquí tenemos Rubén y Shimón, que no son hermanos, ¿sí? Que se casaron con dos hermanas, y no sabemos cuál de ellas. Pero cada uno de los hermanos se casó únicamente con uno. Por ende, a los hermanos del difunto le cae nada más, en verdad, una sola mujer. Solo que decimos, mira, aquí no sabemos cuál es en verdad la esposa de la mujer, entonces tenemos que tener una sospecha más, ¿sí? Pero en verdad, una sola de ellas es la Yevamá original, ¿sí? Una sola de ellas. Por ende, cuando vienen y hacen Ibum las dos, cuando vienen y los dos hermanos, o sea, una sola, el difunto tiene una sola esposa, en verdad. A diferencia de aquí son dos hermanos, no aquí, perdón, en el caso más adelante, otra vez repito, en el caso más adelante, en el próximo capítulo, son dos hermanas casadas con dos hermanos. Por ende, las dos hermanas seguro le caen a las dos hermanas. Seguro las dos hermanas le caen a los dos hermanos, seguro le caen, por seguro, porque esas dos hermanas estaban casados 100% con los dos hermanos, entonces cuando le caen a Ibum y a Jalitza le caen por certeza los dos hermanos que hay de los difuntos, a diferencia del caso de aquí. El caso de aquí tenemos Reuben y Shimón, que no son hermanos, cada uno estaba casado con una sola. La razón que le caen estas dos a cada uno de los hermanos de cada uno de ellos no es porque los dos en verdad tienen que caer, en verdad tiene que caer solo una. Por duda, decimos que caen las dos. Por lo tanto, podemos decir, no es un Isur Badai. Cuando vienen los dos y hacen y boom, dice, mira, pues sí, cada uno puede decir, por ejemplo, cuando los dos vienen y hacen boom, uno con cada uno dice, mira, yo puedo hacer agarrar la mía, no es seguro que estoy haciendo un pecado, por lo tanto, no motzim, no decimos de qué, por lo tanto es más fácil aquí, y decimos de que si se casaron, decimos de que se puede mantener y no hay que sacarlos, y por ende también podemos decir de que uno hace jalitza y el otro puede hacer ibum. Así podemos decir aquí, a diferencia de allá, de que ambos tienen que hacer jalitza, ambos hermanos que quedan, y si se casaron con ellas, ambos tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque seguro ambas mujeres le caen a los dos hermanos y no por dudas, sino es por seguro, como explicamos. Ok, sigue diciendo la Gemara. Kadmu bejansu en mutzim bejule. Vimos en la Mishnah, como acabamos de mencionar, que cuando hay dos hermanos del difunto, uno le hace jalitza, el segundo le hace ibum, y si bediavad ambos hicieron ibum, se puede, no hay ningún problema con eso, no hace falta que la saquen. Dice la Gemara, Tanashila bafilu shenehem kohanim. Dice la varita que esto aplica también si estos dos hermanos que hicieron ibum, los dos, si no hicieron jalitza, uno jalitza, otro ibum, sino los dos hicieron ibum, aplica de que se pueden mantener casados, inclusive si ambos son ¿qué?
inclusive si ambos son Kohanim. Normalmente un Kohen está prohibido que se case con una Halutzá. Y aquí una de ellas seguro es Halutzá, porque el otro hermano, uno de los hermanos uno de los hermanos le hizo Halutzá seguro. Aún así es de que aunque una de ellas es Halutzá seguro, porque uno le hicieron Halutzá, por ejemplo, ¿cuál es el caso al final de la Mishnah? Cuando los dos hermanos de Rubén, por ejemplo, le hicieron Halutzá a las dos, viene Shimón, no viene Shimón, Shimón se murió. Vienen los dos hermanos de Shimón, a cada uno le hacen Ibum. Bediabat se pueden quedar, aunque una de ellas seguro es una halutzá y un Cohen no puede estar con una halutzá. Aún así vemos de la Mishnah el hecho que dice que las dos se pueden quedar con el Ibum que se hizo y no especificó que un Cohen no, más para que un Cohen también pueda, aunque una de ellas de verdad es una halutzá. Dice la Gemara, ¿por qué Maitama? Halutzá de Rabbanan hi. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la prohibición de una halutzá para un Cohen es una prohibición de Rabbanan. Y ya que aquí es duda cuál de ellas es halutzá, es safek de Rabbanan, y no sospecharon, no prohibieron jajamim esto y lo permitieron. Una vez que ya hicieron el ibum ambos, obviamente, ¿sí? Pregunta la Gemara, halutzá de Rabbanan hi, beatania girusha, el niela girusha, halutzá mina, en el mundo mar ve isha. Dice no me cuadra porque en el versículo está escrito ve isha girusha, que ahí aprendemos que un Cohen no puede casarse con una divorciada, es una prohibición de la Torah. Pero sigue diciendo la baraita, ¿cómo sabemos que esto también aplica para una halutzá? Dice la Gemara porque está escrito veisha, la vav de la veisha está extra, para enseñarte que también halutzá aplica que está prohibido. Vemos que hay una fuente en la Torah, es de baraita, entonces como tú me dices que es de Rabbanan y en Safek permitieron, dice la Gemara no, ni de Rabbanan hu ukras machta ve'almahu. En verdad es una prohibición de Rabbanan únicamente. Y el versículo que hay de la Vav esta es una smachta, que es una smachta que no es una fuente contundente, sino Jajamim dijeron de que está prohibido. Jajamim son los que dijeron y tratando de buscar una pista para basarse un poquito en la Torah, pero no es en verdad una fuente contundente para convertir esta prohibición en algo de la Torah, sino es una prohibición únicamente de Rabbanan. Y por lo tanto volvemos a lo de antes, de que si los dos hombres los dos hermanos se casaron, hicieron ibum con las dos mujeres, ya lo hicieron, se puede quedar aunque ambos sean Kohanim, y se le hizo una de ellas Halutzá, y no sabemos cuál es, permitido porque ambas es duda cuál es de ellas, es una prohibición de Rabbanan en Safek, no prohibieron Jajamim y permitieron en este caso. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.